Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues nos hemos puesto ya en presencia de Dios para hacer nuestra oración. Hoy en este domingo ya cuarto de Pascua, que habitualmente ese domingo la Iglesia, por el texto de la misa que ahora leeremos, especialmente el Evangelio, lo ha titulado, o así se ha llamado, el Domingo del Buen Pastor, porque siempre este domingo se lee el Evangelio en varias versiones sobre el Buen Pastor. En concreto, hoy leeremos el de San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18, que te leo y con el que comenzamos nuestra oración. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Hasta aquí el Evangelio de hoy. El buen pastor. Como te digo, este domingo dedicado a esta figura, pues en la Iglesia se nos recuerda precisamente la necesidad de que haya buenos pastores, de que haya buenos pastores, de que haya buenos sacerdotes, buenos obispos, buenos pontífices, buenas personas que nos ayuden a dirigirnos hacia Dios, que cuiden el rebaño. Así lo dice el texto que acabo de leer, ¿no? Que no sean asalariados, es decir, mercenarios, que simplemente trabajan en un rebaño por el dinero, pero no por amor a las ovejas. El buen pastor distinto. Y por tanto tienen un corazón puesto en Dios y puesto en las almas. Y esa es la figura que todos hemos visto, gracias a Dios, en los sacerdotes. Con excepciones que siempre las hay en cualquier comunidad y en cualquier grupo. Con personas que quizás no han estado a la altura o no hemos sabido estar a la altura. Pero en general, como los sacerdotes que hemos conocido y que nos han ayudado, como buenos pastores, a ir al cielo. Y eso, digamos, ¿cómo se sabe, cómo se concreta, cómo se vive, ¿no? Pues vayamos un poco a meternos ya en el tema de oración, ¿no? De todo esto que acabo de escuchar, que acabo de decirte. Es decir, ¿qué características se le piden al buen pastor? Amor a las ovejas, a su rebaño, a su comunidad, amor de las almas, amor a Dios, capacidad de sacrificio, de escucha, corazón grande, misericordioso, corazón grande, paciencia, mucha paciencia para saber escuchar, para saber esperar, para saber amar, para saber comprender, fortaleza también,
El pastor siempre se le representa con un bastón, que a veces tiene que usar, pero siempre con esa misericordia. Y así podemos, alegría, esperanza, dar esperanza también, por supuesto. Así podemos ver muchas más virtudes. Y de alguna manera también un amor muy grande y una capacidad de servicio total. Si quieres, todas estas virtudes y otras más que podríamos decir, podemos resumirlas en esas dos palabras. Al buen pastor, del buen pastor se espera alma que tenga alma sacerdotal. Es decir, que en mi vida, la vida del buen pastor, tenga un sentido sobrenatural de tal manera que sepa cada vez más parecerse al buen pastor, a Cristo. Cuando se utiliza ese término, alma sacerdotal, utilizan los santos, por ejemplo, pienso en San José María, está expresando una realidad esencial del ser cristiano y de su existencia. ¿Por qué? Porque ya por el santo bautismo, los cristianos somos configurados con Cristo y recibimos lo que llamamos el sacerdocio común. Participamos del único sacerdocio de Cristo. Todos los cristianos, por el bautismo. Y ya, por esa razón, se supone que el cristiano tiene que tener alma sacerdotal, es decir, deseo de obrar con visión sobrenatural y por amor y con afán de servicio. Y tiene, por tanto, esa actitud del que sabe ofrecer a Dios sacrificios en su honor y en honor de los demás. Pues la caridad es vida del alma. Además, a quienes Dios llama, los configura no solo ya por el sacerdocio real, sino por el sacerdocio ministerial, quienes son elegidos a través también de ese sacramento, y son configurados con Cristo, y actúan en los sacramentos de modo eminente, muy especialmente, en todos ellos, pero muy especialmente, lo digo también por la asiduidad o por la frecuencia en la celebración del sacramento de la Eucaristía, que lo celebra el sacerdote, como se dice en la teología en latín, in persona Christi capitis ecclesiae, en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia, en el nombre de Cristo y de la Iglesia. Y así, los sacerdotes estamos al servicio de los fieles. El orden sagrado está al servicio del sacerdocio común. El cristiano, dice San José María, se sabe injertado en Cristo por el bautismo, habilitado a luchar por Cristo, por la confirmación, llamado a obrar en el mundo por la participación en la función real, profética y sacerdotal de Cristo. Se sabe llamado a servir a Dios con su acción en el mundo, por el sacerdocio común de los fieles, que confiere una cierta participación en el sacerdocio de Cristo, que, siendo esencialmente distinta de aquella que constituye el sacerdocio ministerial, capacita, dice, para tomar parte en el culto de la Iglesia y para ayudar a los hombres en su camino hacia Dios, con el testimonio de la palabra y del ejemplo, con la oración y con la expiación. El cristiano se ha injertado en Cristo por el bautismo. Por tanto, fijaros, ¿no? Aquí lo que enseguida vemos, me parece a mí que es evidente, por otra parte, lo que enseguida vemos es que nosotros cristianos, por tanto, seguidores de Cristo, tenemos que tener los mismos sentimientos que Jesús. Y de alguna manera se puede decir que el alma sacerdotal es eso, ¿no? Es tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y por decirte algunas características que han salido, podríamos decir, pues mira, afán de almas,
es decir, deseo que muchas personas lleguen a Dios, deseo ardiente de unir todas las acciones al santo sacrificio de Cristo, al sacrificio de Cristo para la salvación del mundo, unirnos a la cruz de Cristo, buscar también a través de la cruz pues la alegría, entrega generosa, no decir nunca basta a los requerimientos de Dios, etc. Así es. Los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Hay un texto precioso que es de San Pablo, que podríamos llamarlo ese himno de alabanza a la humillación de Cristo. Cuando el apóstol San Pablo se dirige a los filipenses y les dice: tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Es decir, que siendo Dios, no tuvo por poca cosa hacerse tal como uno de nosotros, se humilló hasta la muerte de cruz, etc. Ese texto. Pues San Pablo invita a tener esos sentimientos de Cristo. Lo dice así: tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Es decir, el modo de pensar, el modo de meditar, el modo de proyectarse el futuro, el modo de amar, el modo de trabajar. También lo dice San Marcos, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, cuando se dirige a Pedro, el Señor, que al anunciar Cristo que va a ir a Jerusalén y va a ser entregado a la muerte y que va a resucitar después de 3 días, Pedro le reprende. Y entonces se revuelve Cristo y le dice a Pedro unas palabras durísimas. Le dice: apártate de mí, Satanás. Le llama Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es decir, porque no tienes los sentimientos de Cristo, de Jesús. Sentir las cosas como Jesús. Jesús siente eso y tiene deseo de llegar hasta el final. Pedro le reprende por aquello y el Señor le reprende a Pedro: Pedro, ¿qué dices? No sientes como Dios. No eres capaz de aceptar la cruz. No eres capaz de participar en este misterio. No tienes los mismos sentimientos que Cristo, que yo tengo. Lo dice San Juan, cuando dice que llegó el momento de la pasión, dice: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Ese fue el sentimiento de Cristo, amar hasta el extremo a la gente. Ese es su sentimiento, hasta el extremo. Hasta la locura. Hay una canción por ahí que oí otro día de un buen amigo mío, que se llama así: hasta la locura. Es decir, el sentimiento de quien locamente, en el sentido bueno de la palabra, se entrega totalmente, radicalmente. Claro, hay que tener un corazón muy grande. Hay que tener un corazón muy grande. Y repito, hay que tener un corazón muy grande. Decía, fijaros de una manera preciosísima, el santo cura de Ars. Decía, porque él lo sentía, Él lo sentía y él lo vivía. Decía, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y esto se puede aplicar perfectamente al alma sacerdotal que tú también puedes tener. Si se ama al Señor, se comparten sus sentimientos, se comparte su anhelo, su afán de almas, se comparten los anhelos de su corazón, se comparte que muchos más corazones laten al unísono del corazón de Cristo. Se comparte también que tengamos el mismo amor que Cristo. Y está esperando de nosotros esa fidelidad.
El nombre del amor en el tiempo es fidelidad. En la antigua ley se prescribían unas prácticas que eran necesarias para poder vivir el sacerdocio, es decir, unas prácticas que significaban la pureza necesaria para acercarse a Dios. Esa tradición se fue ampliando, y se fue ampliando también de tal manera que se dio una dimensión religiosa a toda la vida, a todas las acciones. Y así vemos en el Evangelio como, por ejemplo, esos celosos fariseos de las cosas de Dios, pues, llevan ese celo por Dios, el celo de tu casa me consume, a cosas realmente a veces absurdas. Decían que sí a Dios, deseaban cumplir la voluntad de Dios, pero habían perdido también el sentido realmente de eso. Habían perdido el sentido realmente recto. ¿Por qué estos discípulos le dicen, no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Es decir, han reducido todo a una pureza exterior. Pero ¿y esos corazones? ¿Qué había en el corazón de aquellos fariseos? Eso sí, externamente eran perfectos. Guardaban perfectamente todas las tradiciones. Pero el corazón, la pureza interior, eran legalistas. Pero te habían ahogado con tantas normas el verdadero sentido del culto a Dios. Bien profetizó sobre vosotros, hipócritas, como está escrito, Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseña doctrinas que son preceptos humanos. Abandonando el mandamiento de Dios, retenéis la tradición de los hombres, dice el Señor. El corazón está muy lejos de mí, muy lejos de mí. Y así lo habla el Señor de muchos momentos, de muchas de las acciones, ¿no? Es decir, han guardado una tradición, pero no aman a Dios. Fijaros que esto nos puede pasar a nosotros también, Es decir, que somos buenos cumplidores de una ley, pero que no amemos al Señor verdaderamente. Que no meditemos la palabra de Dios. Que seamos cumplidores de unas normas, pero ya está. Yo siempre lo digo. Yo no comienzo cada día para cumplir una serie de normas que vivo, ¿no? Pues de piedad o de trabajo, de lo que sea. Yo me levanto cada día, empiezo cada día para amar a Dios. Y lo haré a través de unas normas, sí, pero también a través de una enfermedad, también a través de la caridad, también a través de momentos en los cuales pues mi dedicación está en una persona, momentos, no sé, lo que sea. Yo no me levanto, yo no empiezo el día para cumplir un plan de vida, sino para que a través del plan de vida pueda amar al Señor. Para amar al Señor. Es decir, a través de una entrega a los demás. De un alma grande, llena de caridad. Es decir, de un alma no de criterios, no de normas, sino de criterio. Es decir, de un alma que piensa las cosas en la presencia de Dios, que discierne, que ama, que se complica la vida por amor y por servicio a los demás, que encuentra en darse la felicidad y la paz, que sabe que los demás es lo que necesitan y lo entrega. Y lo entrega. Porque entiende que su entrega es una entrega de amor. Es una entrega de amor. El Señor
envía el Espíritu Santo para que encienda los corazones de sus fieles, para hacerlos también hombres libres, es decir, no esclavos de unas leyes, sino hombres libres. Y tomando sobre sí nuestra muerte, nos comunica su propio espíritu. Y lo hace muy especialmente desde la cruz. Entregó su espíritu y su corazón fue traspasado por nuestros pecados. Ahí, esa escena de la pasión realmente está llena de simbolismo, de realidad y de simbolismo. Que esté su madre, que esté Juan, las santas mujeres, todo ese ritual de la crucifixión, pero muy especialmente en el momento ya en el que el Cristo ha muerto y se dirigen a él para comprobar su muerte y no le quiebran sus pies ni sus brazos porque estaba muerto. Así sí que lo hacen con el mal y el buen ladrón. ¿Y qué hacen? Le clavan una lanza en el costado y le hacen otra herida, en la que emanó sangre y agua, dice el evangelista, que lo vio San Juan. Por tanto es un testigo de viso, que quedaría realmente conmovido. Bueno, pues precisamente así, el corazón de Jesús se abre después de la muerte ya incluso, y de él emana lo que queda. El corazón de Jesús sacerdotal, el sacerdocio es el corazón de Jesús, o el corazón de Jesús es el sacerdocio. Pues el corazón de Jesús se entrega hasta el final y da todo lo que tiene. Alma sacerdotal, entrega por los demás, amor al sacrificio, entrega generosa, amor a la Santa Cruz, valorar la Eucaristía. Soy tuyo, decía San José María, dirigiendo al Señor clavado en la cruz. Soy tuyo y me entrego a ti y me clavo en la cruz gustosamente, siendo en las encrucijadas del mundo un alma entregada a ti, a tu gloria, a la redención, a la corrección de la humanidad entera. Y así sabemos cómo de esa cruz sale la alma sacerdotal. Así es. Nos hace falta realmente mucha valentía para amar y para cumplir la voluntad de Dios. Así es. Hoy día hace falta gente como tú y como yo, gente como tú, gente joven y gente mayor, da igual. Hace falta mucha gente, ¿no? Que no tenga miedo a la cruz. No tenga miedo a la cruz. Que sea capaz de una entrega auténtica, no formal, no rutinaria, no legalista, sino una entrega que viene de la cruz, de la Eucaristía. Una entrega por amor, no por acumulación, de reglas y de preceptos, y perfectos. Los fariseos mismos se escandalizan porque en un día de sábado los judíos, los apóstoles cogen espigas para comer pobres, y entonces Jesús iba con ellos, iban con Jesús libres, con confianza, y sabían si se equivocaban que el Señor les diría, les corregiría, ¿no? Y el Señor tiene con ellos una profunda comprensión de la fe y el seguimiento de cómo son, ¿no? Por eso también nosotros no podemos encasillarnos, sino que tenemos que sintonizar con el Evangelio. Así es. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, dice San Juan. Y Benedicto XVI, comentando esto, decía, esas palabras de San Juan son una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y tú y yo
Yo he conocido y creo en el amor que Dios me tiene. Yo puedo decir de verdad, con todo mi corazón, Señor, sé que me quieres profundamente. Piénsalo. Puedo decir con todas las letras y con todo el corazón, Señor, sé que me quieres profundamente. ¿Tengo confianza en Dios? ¿Tengo confianza en su amor? ¿En que es mi Padre? Y que por tanto no me deja. La vida cristiana, querido amigo, está bien lejos de cualquier intento de llegar a Dios a través simplemente de un cumplimiento, de una rutina. Sin la gracia es imposible. Sin la gracia es imposible. Si de verdad queremos no poner obstáculos a Dios, dejaremos en sus manos nuestros propósitos, pensamientos, sentimientos, lo que hay más profundo en nuestro corazón. Y dejaremos que Él actúe, que Él entre, que Él haga, que Él nos cambie. Dejaremos actuar a Dios en nuestra alma. Piénsalo, porque a veces no le dejamos. Como dice San José María en estas palabras, concretamente de Surco. Afirmas que vas comprendiendo poco a poco lo que quiere decir alma sacerdotal. No te enfades si te respondo que los hechos demuestran que lo entiendes solo en teoría. Cada jornada te pasa lo mismo. Al anochecer, en el examen, todos son deseos y propósitos. Por la mañana y por la tarde, en el trabajo, todos son pegas y excusas. Así vives el sacerdocio santo para ofrecer víctimas espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Ahí te lo dejo, piénsalo. Y fíjate que estas palabras mencionan el trabajo como el lugar más adecuado que el cristiano tiene para vivir el alma sacerdotal. Porque a través de las relaciones con los demás, a través del cansancio, a través de la amistad, a través del trabajo bien hecho, a través de la alegría, vamos haciendo un bien a muchas almas y vamos haciendo que nuestra vida sea realmente una vida con alma sacerdotal, es decir, una vida con una entrega a Dios que se manifieste de esa manera. Así. Vamos a terminar ya nuestra oración. Repito lo que te decía al principio, hablando del buen pastor. No abandono a las ovejas. Me importan las ovejas. No soy un mercenario. Y las quiero, las conozco. Y doy la vida por ellas. Mira tú, padre de familia, madre de familia, en ese sentido eres buen pastor. Tú, que tienes tantos amigos, tantas amigas, también eres buen pastor. Tú, hermana mayor, hermano mayor, en ese sentido también eres buen pastor de los demás. Tú, sacerdote seminarista, también tienes esa misión de ser buen pastor, muy especialmente sacerdotes. Tú, abuelo, también tienes esa misión. También tienes que darte a los demás. Así. Se puede decir también lo que dice el Señor aquí, que ese mandato recibido de mi Padre. Hemos recibido, Señor, este mandato también nosotros. El buen pastor. Qué cosa tan bonita. Que lo pensemos mucho. Que se lo pidamos a nuestra Madre Santa María. A nuestra Madre Santa María, que también tiene esa característica de ser buen pastor. Ella nos lleva también hacia Cristo. Nos ayuda mucho pensar en María,
como Madre nuestra y Madre de Dios. Vamos a terminar ya. Lo hacemos encomendando estos propósitos, poniendo estos propósitos y nuestra vida en manos de la Virgen Santísima, en manos del Señor. Señor, ayúdame a tener alma sacerdotal, que nunca diga basta, que esté siempre contento, que sepa entregarme, que sepa darme, que sepa sacrificarme por los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.